La iglesia es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo, nunca escuchamos una palabra de desánimo. Es como esa vieja canción muy popular, que nunca se escucha una palabra de desánimo, y que en el día el cielo no está nublado. Así debería ser la iglesia. Y espero que lo que escuches hoy pueda animarte. La Biblia comienza con dos historias. Por cierto, mi tema el día de hoy se llama espiritualidad o religiosidad. Hay mucha diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Es un mundo de diferencia. La religiosidad es obra del diablo. La espiritualidad es obra del Espíritu Santo. Y hay dos ejemplos que son clásicos acerca de esto. Uno es los fariseos. Ellos eran religiosos. Ellos leían la Biblia, oraban, nunca se perdían una reunión. En el templo adoraban, aplaudían, cantaban, pero iban rumbo al infierno. Jesús les dijo, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ellos ayunaban, oraban y daban sus diezmos, pero no pudieron ver a Dios. Y el otro ejemplo es Jesús. Él era espiritual. Él también estudiaba la Biblia, oraba, ayunaba. Él daba, Él servía. Si ven exteriormente, ambos se ven iguales. Ambos ayunaron, oraron, leyeron la Biblia. Jesús nunca se perdió una reunión igual que los fariseos. Pero finalmente, en la eternidad, hay un mundo de diferencia entre ellos dos. Y estas cosas están escritas para que aprendamos de ellas. Y también para que podamos discernir entre ellas dos. Y cuando escuchamos la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, es como un escáner. Sabes que cuando los médicos sospechan que hay algo dentro de nuestro cuerpo, tal vez por fuera todo se ve bien, pero ellos dicen que tienen que hacer un escáner y el escaneo muestra lo que hay adentro. Así que la palabra de Dios cuando se predica por medio del Espíritu Santo es como un escaneo. Y sabes, lo más maravilloso de Dios es que no nos humilla delante de los demás. Él no muestra a los demás tu escaneo. Él te lo muestra a ti, para que cuando lo mires, tú sepas lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y esta es una palabra de aliento. Porque Él no te va a dar un informe desalentador diciendo que no hay cura para eso. Aquí hay una cura para esto. No importa en qué mal estado estés. Y ese es el tema de las dos primeras historias de la Biblia. Quiero contarles un poco acerca de esto. En Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y todos conocemos ese verso. Pero el siguiente verso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero una traducción legítima de eso es que estaba vacía y estaba en oscuridad. ¿Cómo sucedió eso? Algo sucedió entre el verso 1 y el verso 2. Uno de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el cual Dios creó y le dio tanta sabiduría, belleza, poder y habilidades, luego él comenzó a pensar demasiado en sí mismo. Recuerda, así es como el pecado entró en el mundo y en el universo. Él comenzó a pensar demasiado en sí mismo, en lugar de seguir a Dios. Y quería incluso rebelarse contra Dios. Y Dios lo expulsó. Y así se convirtió en el diablo. Y sus seguidores se convirtieron en demonios. Y cada vez que el pecado entra en este universo que Dios ha creado, deja como resultado confusión, trae caos a la tierra, por eso es que estaba desordenada y vacía. Pero a partir de ese momento leemos en Génesis capítulo 1, verso 2, que el Espíritu de Dios comenzó a moverse de inmediato y restauró todo a una tierra hermosa al final del capítulo 1. Y Dios mismo pudo ver eso y pudo decir que estaba muy bien. Así que ese es el primer mensaje de la Biblia, que cuando el diablo viene y estropea algo, inmediatamente el Espíritu Santo trae restauración y belleza. Tal belleza que el mismo Dios Todopoderoso puede certificar y decir que está muy buena. La segunda historia en la Biblia es sobre Dios creando una hermosa pareja, un esposo y una esposa. Perfectos en todos los sentidos, felizmente casados. Y aquí entra de nuevo el diablo. Esta es la segunda historia de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 3.
Y otra vez, a causa de lo que ha sucedido, la tierra se llena de espinas, de animales salvajes, y el hombre comienza a acusar a su esposa. Y se dan todo tipo de problemas. El primer hijo se convierte en un asesino. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Dios entra en el jardín y luego dice, ¿dónde estás, Adán? No fue Adán quien vino a buscar a Dios. Cuando Adán y Eva arruinaron su vida, eso es lo que deberían haber hecho, ir a buscar a Dios. Pero fue Dios quien los buscó a ellos. Y ese es un mensaje en las Escrituras. Y las palabras que Dios le dijo fueron, parafraseando, dijo, mira, no te preocupes. Un día vendrá la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Ya tengo una solución lista para este problema. Y no hay nada que tome a Dios por sorpresa. Cuando cayeron los primeros ángeles, esto no tomó a Dios por sorpresa. Y cuando Adán y Eva cayeron, eso tampoco lo tomó por sorpresa, porque Él ya tenía una solución para esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje allí? En las dos primeras historias de la Biblia para nosotros. No importa lo malo que estés atravesando en tu vida ahora. Podrías estar adicto a las drogas. Podrías estar esclavizado a la pornografía en Internet y no puedes salir de eso. Tal vez tu matrimonio está muy mal. Tal vez alguien le fue infiel el uno al otro. Y es un pecado terrible y están al borde del divorcio. Cualquier cosa que sea. Tal vez hay mucha confusión en la iglesia. Pero el mensaje de las dos primeras historias de la Biblia es que el Espíritu Santo no se va a rendir. Él va a trabajar para ti, ya sea en una persona, una familia o en la iglesia. Ese es el mensaje de la Biblia. ¿Y cómo lo hace? Él no quiere que vivamos en una religiosidad falsa. La religiosidad es como la falsificación de un billete. Hay muchos billetes de dólares falsificados. Y hay miles de ellos que no valen ni $1. Eso no sirve para nada. La religiosidad es así. Y si supiéramos que hay muchos dólares falsos circulando en alguna ciudad, tendríamos mucho cuidado cuando tuviéramos un billete de $100 para ver si no es falso. Exactamente de la misma manera debemos de tener cuidado con lo que llamamos cristianismo o lo que todos ustedes afirman tener esta mañana. Porque son las cosas genuinas, las cosas verdaderas, y no una falsificación barata que los demonios te ponen. Y eso es lo que quiero ayudarte a ver. No puedo obligarte a tenerlo, pero puedo mostrarte las marcas de la verdadera espiritualidad. Primero que todo, permítame decir esto. Nuestra actitud hacia Jesucristo se prueba. No por la frecuencia de la asistencia a las reuniones, no por lo bien que puedas cantar, ni por cuánto sabes de la Biblia, ni siquiera porque has renunciado a tu trabajo para servir a Dios a tiempo completo. Es probado por tu actitud hacia el pecado. Esa es la marca principal de tu actitud hacia Jesucristo. Puedes predicar bien, cantar muy bien, tocar un instrumento muy bien, servir regularmente y ser voluntario para tantas cosas. Y sin embargo, tu actitud para Jesucristo puede estar totalmente equivocada. Si tu actitud hacia el pecado en tu vida diaria no es correcta. Si tu actitud hacia el pecado en tu hogar no es correcta. Y esta es una diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual. Una persona religiosa es descuidada en su actitud hacia el pecado, pero es muy particular en las cosas externas del cristianismo. Yo nací de nuevo hace 55 años y he estado sirviendo al Señor a tiempo completo durante 50 años y he tenido muchas oportunidades de observar a los cristianos en muchas partes de la tierra y ver mi propio corazón. Y he visto que es tan sutil y quiero que estés seguro en tu fundamento y que estés seguro de tener el artículo genuino. Entonces, el primer paso en la vida cristiana es ser perdonado y justificado por la sangre de Jesús. Entonces, quiero empezar por ahí. Es como poner los cimientos.
Una persona religiosa busca ser aceptada por Dios sobre la base de su propia bondad y su justicia, y desprecia a las personas que tienen su vida desordenada. Y piensan, yo no me he equivocado tanto, así que debo ser más aceptable para Dios. Si tú piensas así, eres religioso. Si menosprecias a alguien que tal vez es adúltero o un asesino y crees que eres afortunado por ser criado en una familia temerosa de Dios y crees que eres más aceptable para Dios cuando vienes a Cristo comparado con ese hombre que viene a Cristo, quiero decirte que solo te estás engañando a ti mismo. Porque para Dios no hay diferencia. Si tú creciste en un hogar temeroso de Dios y no cometiste los pecados terribles que otras personas cometieron, como ser un criminal o ser la peor prostituta, no hay diferencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y son aceptados solo sobre la base de la muerte de Cristo. Es muy importante que sepas esto. Es muy importante que las montañas bajen para que puedan subir los valles, para derribar a aquellos que piensan demasiado en sí mismos debido a su justicia. Entonces, esa es la primera cosa, que somos aceptados solo sobre la base de la justicia de Cristo. Eso significa que cuando vengo al Señor, la única forma en que puedo venir es, Señor, soy un pecador. Pero Jesús murió por mí. Hace 55 años me convertí. Y le he servido durante casi 50 años. Pero hoy en día, cuando entro a la presencia de Dios, yo le digo, Señor, estoy condenado, pero Jesús murió por mí. Y es por eso que soy aceptado. Exactamente de esta manera, una persona puede recibir a Cristo esta mañana. Y Él es aceptado por Dios. Y esto es para todos. Si tú crees que eres aceptado solo porque has sido creyente hace mucho tiempo, solo te estás engañando. Esto es lo que significa ser justificado. No importa cómo hayamos vivido después de haber nacido de nuevo. Y lo repetiré nuevamente. No importa cuán maravillosamente hayamos vivido y cuánto hayamos servido después de haber nacido de nuevo. Nuestra aceptación ante Dios, nuestro Padre, es solo porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo que significa ser justificado. Y es muy importante que todos entendamos esto. Para ser justificados solo hay dos pasos. El primero es arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa ser perfecto. Significa que le he dado vuelta a mi actitud hacia el pecado y mi actitud hacia Dios. Antes estaba enfrentando el pecado en el mundo y le estaba dando mi espalda a Dios. Y ahora las cosas han cambiado. No significa que ya lo logré. No significa que ya llegué al final del camino. Significa que me he dado la vuelta. ¿Qué significa cuando un creyente cae en el pecado? Es muy diferente cuando cae un creyente y cuando cae un incrédulo. Cuando voy en esta carrera y me caigo, me levanto y sigo en la misma dirección. O sea que sigo el mismo camino. Porque resbalé o me caí, pero me levanté. Pero cuando el incrédulo peca, él siempre está mirando en la dirección equivocada. Y esa es la diferencia cuando peca un creyente y peca un incrédulo. Por eso es importante que si pecas o fallas, te levantes, confiesa tu pecado para que seas limpiado en la sangre de Cristo y sigue adelante. Entonces, esta es la primera cosa que debes saber. Ahora escucha esto. Las personas religiosas están más interesadas en su vida exterior ante las personas y una persona espiritual está preocupada más por su vida interior. Y cada uno de ustedes puede permitir que ese escaneo busque ahora lo que hay en sus corazones. ¿Estás más interesado en tu cristianismo externo o en tu vida interior? Y con esto de la vida interior me refiero a los pensamientos, aquello que está en tu mente, la actitud que tienes hacia las personas. Nunca las expresas, pero son actitudes internas. También los motivos por los que haces algunas cosas. ¿O solo te interesa lo externo? Que tus palabras y acciones deben ser agradables. Déjame leerte un versículo en 1 Samuel capítulo 16, en el verso 7.
Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice que el hombre mira la apariencia externa. Y en la última parte del versículo dice, Dios no ve como un hombre ve. Y desearía que nos aferremos a esa declaración que se menciona al final de este verso. Dios no mira de la manera que ve el hombre. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está tratando de decir? Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y si te preocupa tu apariencia externa, corres un grave peligro de terminar siendo una persona religiosa y no un verdadero cristiano, porque la persona espiritual le preocupa el corazón. ¿Cómo está actualmente mi corazón? Déjame mostrarte un versículo en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Sé que algunas personas hacen que te pongas de pie cuando van a leer la palabra de Dios. Yo no hago eso porque he leído tantos versículos en mi mensaje que estarías levantándote y sentándote todo el tiempo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzgues. Este es un versículo muy importante. Así que no sigan juzgándose unos a otros antes que llegue el momento. Escucha muy bien este versículo. No deben juzgar a otras personas. ¿Por qué? Porque solo ves la apariencia externa. Y no es así como Dios mira a esa persona. Pero espera. Si tienes el deseo de juzgar a alguien, Dios te dice, te daré la oportunidad. Solo espera. Espera a que el Señor venga. Leamos ese versículo de nuevo. 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Espera hasta que el Señor venga. Porque cuando venga, solo mira lo que vas a hacer. Porque hay dos cosas que van a sacar a la luz en ese día, que te permitirá tener una evaluación correcta de esa persona a la cual estaba juzgando mal el día de hoy. ¿Cuáles son las dos cosas que va a sacar a la luz ese día? Recuerda, este es como un examen final. Y estas son las materias por las que vamos a ser juzgados o vamos a ser examinados. ¿Por qué te prepararías en algunas materias que no vienen en tu examen final? Y aquí está el examen final. Y Él nos va a juzgar. Así que miremos lo que dice aquí. El cual aclarará también lo oscuro de las tinieblas. Quiero que mires esto, porque de esto voy a hablar ahorita. Las cosas que están escondidas en la oscuridad. Eso significa que hay áreas en tu vida que las otras personas no saben nada acerca de eso. Las cosas que haces cuando las luces están apagadas. Lo que haces cuando nadie más está en la habitación. Las cosas que están escondidas en la oscuridad. Y esa es la número 1. Esas son las cosas que Dios va a exponer en ese día. Y la segunda cosa es, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que, ¿cuáles son estas dos cosas? Las cosas escondidas en la oscuridad y los motivos de mi corazón. No lo que hice, pero sí el motivo por el cual las hice. Por ejemplo, predicar la palabra de Dios. Eso es algo muy bueno. Cantar es algo bueno. Servir a Dios es algo bueno. Pero si lo hacemos por otra razón que no sea para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que hagamos todo para la gloria de Dios, pero supongamos que hacemos todo esto no para la gloria de Dios, sino con algún motivo egoísta. Y esto es algo que no se puede ver. Tal vez porque quiero algo de dinero. O tal vez no soy tan carnal solo para querer dinero. Y solo quiero buscar honor. Y en realidad no hay mucha diferencia entre buscar el dinero y el honor de los hombres. El motivo es incorrecto. Y cuando pensé que obtuve 100%, o la nota más alta, y descubro que en el último día Dios me da 0% y me reprueba, yo le pregunto, ¿cómo es esto posible, Señor? Yo hice muchas cosas por ti. El Señor dirá,
Lo hiciste por los motivos incorrectos. Los hombres vieron lo que hiciste por fuera. Ellos te alabaron y te apreciaron por eso. Pero yo vi todo el tiempo el motivo con el que hiciste esto por mí. Y todo lo que hiciste por mí. Yo no te estaba mirando cuando la gente te apreciaba. Yo estaba mirando cuál era tu motivo. Que estaba buscando algo para ti. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando Cristo regrese. Y por eso Jesús dijo que muchos que son primeros se perderán en ese día. Y muchos en quienes no piensas mucho, tal vez porque no tenían dones y no se pararon en las plataformas o los púlpitos, esos serán primeros. Porque Dios vio lo que estaban haciendo fielmente en lo secreto. Entonces, es muy importante para nosotros ver esta diferencia. No es por cuánto sabemos o cuánto predicamos. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días. Ese es un muy buen hábito. Sin eso, no sabría las Escrituras el día de hoy. Tan pronto me convertí, pasé estudiando la Biblia 7 años diligentemente. No solo una vez por la mañana, en cualquier momento libre que tenía. Así que a través de los años aprendí algo más importante que leer la Biblia. Y es obedecerla. Las personas religiosas leen la Biblia. Las personas espirituales la obedecen. Así que te preguntaré algo. ¿Qué es mejor? ¿Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no obedecerla? ¿O obedecer solo el 10%? Definitivamente es una elección. Es mejor obedecerla el 10%. Que conocer el 100%. Las personas religiosas conocen el 100%. Los fariseos conocían tanto de las Escrituras que incluso podrían cuestionar la obediencia de Jesús. No evalúes tu espiritualidad por cuánto sabes de la Biblia, o que también puedes predicar, o todo ese tipo de cosas, sino cuánto la obedeces en tu vida diaria. ¿Recuerdas la historia que Jesús contó sobre el constructor sabio y el constructor necio? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Está en Mateo capítulo 7. Dice que ambos escucharon la palabra de Dios y pudo haber sido en una reunión como esta, o cuando leyeron la Biblia, o en internet, pero ellos escucharon. La diferencia fue que uno de ellos obedeció la palabra de Dios y su fundamento era sobre la roca. Y la otra persona escuchó, entendió, se emocionó, pero no obedeció. Así que puedes escucharla, puedes entenderla, puedes emocionarte, pero no la estás obedeciendo. Y ni siquiera buscas a Dios para obedecerla en tu vida. Entonces estás viviendo como el hombre que edificó sobre la arena. Ahora les haré una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual? Una persona religiosa busca la aprobación de los hombres. Y una persona espiritual busca la aprobación de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice... Y esto es lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10, en la última parte. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es una cosa que nos descalifica completamente para servir a Cristo. Puedo tener todas las habilidades del mundo. Puedo conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si busco agradar a los hombres, no puedo ser un siervo de Jesucristo. Mediten en sus vidas, queridos hermanos y hermanas. ¿Lo que están haciendo es para agradar a los hombres? Y yo soy tentado muy a menudo cuando predico la palabra de Dios. A veces no quiero ofender a la gente. Bueno, yo no quiero ofenderlos, pero sí la palabra de Dios. A veces quiero guardarme algo porque tengo miedo que alguien se ofenda. El problema es que de esta manera busco agradar a los hombres. Si predico para entretener a las personas, busco agradar a los hombres. Si desde el púlpito hago un chiste o digo algo gracioso solo para impresionar a las personas, Dios no va a estar feliz con eso. No estoy diciendo que no deberíamos decir algo gracioso en algún momento. A veces hago eso solo para mantener a la gente despierta, para que no se vayan a dormir. Porque muy a menudo en la iglesia predico 1 hora y quiero que escuchen.
pero no para recibir honor, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? La Biblia comienza con la historia de dos niños, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Está en Génesis capítulo 4 y conocen la historia, así que no tengo que leerles esos versos. La historia dice que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Y muchas personas sienten y lo han enseñado, que solo porque Abel trajo un cordero con sangre fue aceptado. Y como Caín trajo granos, no fue aceptado. Y quiero decirles que eso no es lo que la Biblia dice. Esa es una interpretación humana de personas inteligentes que fueron a una escuela bíblica, pero no está en la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por cierto, esa no fue una ofrenda por el pecado. Si hubiera sido una ofrenda por el pecado, por supuesto, tenían que traer sangre. Pero no dice que era una ofrenda por el pecado. Estaban trayendo una ofrenda de acción de gracias. Y si eras agricultor, tenías que traer el 10% de tu grano. Y si eras pastor, tenías que traer el 10% de su rebaño. Era una ofrenda de acción de gracias. Y el libro de Levíticos dice que en la ofrenda de acción de gracias no hay sangre. Entonces era perfectamente aceptable para Dios. Caín por eso trajo el fruto de la tierra, porque él era un agricultor. Encontramos eso en Génesis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y Abel era un pastor de ovejas y trajo algo de sus rebaños. Él también estaba bien. Ambos trajeron una ofrenda de acción de gracias, cada uno de sus profesiones. Pero escuchen esto. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. En Génesis capítulo 4, verso 4. Y miró con agrado la ofrenda de Abel. Eso es lo que dice aquí. Y también miró con agrado su ofrenda. Aquí no dice que el Señor tuvo en cuenta primero la ofrenda y por eso aceptó a Abel. Eso no es lo que dice. Él miró con agrado a Abel y luego le agradó su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín en el verso 5 y por eso no le agradó su ofrenda. ¿Ven lo que la Biblia dice? Una vez Jesús dijo, y cuando vengas y traigas tu ofrenda al Señor, si has lastimado a una persona con tus palabras de enojo, deja tu ofrenda ahí, porque Dios no la va a recibir. Y puede ser una buena ofrenda. Puedes estar ofreciendo $1,000,000 a Dios y Él simplemente no la aceptará. Primero debes arreglarte con la persona que lastimaste y luego ahí Él aceptará tu ofrenda. Esto es muy importante. ¿Y saben algo, mis hermanos y hermanas? Por eso es que muchas de nuestras oraciones no suben más allá del techo. Crees que estás orando fervientemente, pero no has arreglado algún asunto con alguien. Y Dios no te escuchará. Solo pierdes tu tiempo. Si oraste toda la noche, fue una pérdida de tiempo. Mejor hubieras dormido. Dios no te escuchará, porque ahí hay un problema por resolver. Tal vez necesitas disculparte con tu esposa o con tu esposo, y creíste que podías orar ignorando eso. Lo siento por ti, hermano. Él tenía agrado por Abel, por lo tanto aceptó su ofrenda. Y no le agradó Caín, por eso no aceptó su ofrenda. Pero hay algo que Dios vio en el corazón de Abel, que él pudo aceptar su ofrenda. Y vio algo en el corazón de Caín que él dijo, no puedo aceptar tu ofrenda. Ahora les diré algo. Hay algo que Dios ve en sus corazones que hace que Él acepte sus oraciones. Y asimismo Él ve el corazón de otras personas y no recibe la oración de ellos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no es una cuestión de solo ser ferviente en la oración, sino que es la oración de un justo. En Santiago capítulo 5, pero si lees Salmos capítulo 66, verso 18, dice algo diferente. Porque hay pecado en mi corazón, y por eso el Señor no me escuchará.
Si la oración fuera como una llamada telefónica con Dios y Dios ve que es tu número telefónico, Él solamente diría, no voy a contestar esta llamada. Ni siquiera tomaría el teléfono. Solo seguiría sonando. Y tú puedes orar si quieres toda la noche, pero Él no te va a escuchar. Y una persona religiosa no piensa en esto. La persona religiosa solo piensa, voy a orar, voy a gritar, voy a cantar. Él no escuchará. Por ejemplo, hoy hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza y acción de gracias. Ahora, ¿cuánto de lo que tú cantaste en esta mañana crees que Dios escuchó? Y te lo diré. Depende de cómo viviste durante la semana pasada. No lo bien que cantaste esta mañana, o no. Si quieres la aprobación de Dios, no lo lograrás gritando y alabando. Si tu conciencia no está bien. Nunca olvidaré una vez cuando estaba en una gran reunión en la India. Y era una reunión carismática. Y en el tiempo de la alabanza, y miré a un hombre en la cuarta o quinta fila. Él estaba adorando, estaba levantando las manos, estaba cantando. Y yo dije, quiero ir y conocer a este hermano. Y al final de la reunión, él estaba tan lleno de alegría que cuando fui a encontrarme con él a unos 6 pies de distancia, yo podía oler el alcohol. Y entendí por qué estaba emocionado. Era por otro espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Entonces, esto me enseñó algo. Y eso sucedió hace 40 años. Entonces, desde ese momento aprendí a no emocionarme cuando mire a una persona danzando, gritando o saltando. Y yo aprecio eso. Pero espero que venga con un corazón puro. De lo contrario, no tendrás la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es más importante que la aprobación del hombre. Eso es muy importante. ¿Por qué hay tanta competencia entre los cristianos? ¿No será porque queremos la aprobación de los hombres? ¿Conoces el regocijo carnal que muchas personas tienen de que su iglesia esté más llena de personas que otras? ¿Verdad? ¿Sabías que el grupo de los fariseos era más numeroso que el grupo de Jesús? Jesús tenía 12, pero pudo haber tenido más. Jesús era el mayor sanador y hacedor de milagros que Israel jamás había visto. Y leemos que grandes multitudes lo seguían. Pero esa gran multitud que le seguía le dio la espalda cuando Jesús les dijo, si no me aman más que a su padre, madre, hermanos, hermanas, sus posesiones y hasta su propia vida, no me pueden seguir. Y muchos de ellos se fueron. ¿Será eso lo que dicen algunos predicadores hoy en día cuando ven una gran multitud? ¿O solo piensan en el momento de recoger la ofrenda? Pero Jesús tuvo tiempo de hablar sobre el discipulado. Y leemos que en Juan capítulo 6 se ofendieron y muchos de ellos se fueron. Y al final de Juan capítulo 6 solo quedaron 12. Y a esto Jesús les dijo, ustedes también se van a ir, pero ellos tenían algo de sabiduría. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Esas palabras que hablas son duras, pero son palabras de vida eterna. Esas palabras nos llevan a Dios. Así que no se dejen engañar por los números. El hombre busca números y cantidad. Y Dios siempre busca calidad. Prefiere tener 12 personas que sean discípulos que miles que son cristianos descuidados y casuales. Con 12 personas puso al mundo al revés. Con una fe cristiana que ha durado más de 2000 años. Y eso es lo que Él busca aquí en esta iglesia. No multitudes, sino hombres y mujeres de calidad. Discípulos que mantengan su conciencia tranquila, que arreglan sus problemas con su esposo o su esposa o su vecino o con cualquiera. Ellos están más interesados en su corazón que en su apariencia externa. Y están más interesados en la aprobación de Dios que en la de los hombres. Y quiero mencionar una cosa más. Una persona religiosa piensa en Jesús como su maestro. Una persona espiritual mira a Jesús como el novio.
No una relación de miedo, donde dices, mejor hago esto porque Él es mi jefe. Jesús es mi jefe. Pero la persona espiritual tiene una relación de amor con Él. ¿Y cómo saber si ves a Jesús como un jefe? Cuando no hiciste algo bien, sientes que estás herido. Y ahí es donde debes darte cuenta que tu relación con Él es como los israelitas en el Antiguo Testamento. Ellos tenían a Dios como un jefe. Ellos nunca podrían llamarlo Padre. Nunca podrían ver hacia arriba y llamarlo Padre. No era como una relación amorosa entre un hombre y su esposa. Y eso es porque tenían que pagar el impuesto sobre la renta a Dios. Por cierto, se llamaba diezmo en el Antiguo Testamento. Era como pagar un impuesto. Era un impuesto que se utilizaba para pagarle a los siervos de Dios, como un impuesto que hoy se paga al gobierno, y se usaba para pagarle a los levitas. Y así era la relación de ellos. De sus ingresos, ellos debían pagar un impuesto llamado diezmo, y era el 10%. Pero la relación de Jesús con su Padre es el ejemplo para nosotros. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta que le paga una esposa a su esposo? ¿Cuál es tu actitud hacia tu esposo? ¿Qué tal si la esposa le dice al esposo, te daré el 10% de mi vida, el 10% de mi tiempo, el 10% de todo? Jesús no tenía ese tipo de relación con su Padre. Jesús tenía una relación en la tierra con el Padre, y esa relación es la imagen del tipo de relación que debemos tener con Él. Y quiero leerles en Juan capítulo 17 en el versículo 10. Es un hermoso versículo. Juan capítulo 17, versículo 10. Jesús en su oración final a su Padre, Él dijo, todas las cosas. Escucha bien, no olvides este verso. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Si le dices a Dios, el 10% que yo tengo es tuyo, y el 10% de lo tuyo es mío, ¿es esa la relación que quieres tener con Jesús? Yo no quiero eso. Yo soy una novia, no una que trabaja bajo un jefe. Soy una novia, soy su esposa. Y yo le digo, Jesús, no me diste el 10% en la cruz. Lo diste todo por mí. Cuando viniste del cielo a la tierra, no te aferraste en nada cuando llegaste aquí. Te entregaste por completo. Y viniste por mí. Te amo, Señor. No te demostraré mi amor dándote un poco de mi tiempo, o un poco de mi dinero, o de mi energía. Todo. No quiero esta relación del 10% contigo, Señor. Dice que todo lo que es tuyo es mío. Ahora, no quiero decir con eso que tienes que poner tu salario en la caja de ofrendas. Eso no es lo que quiero decir. Estoy hablando sobre una relación con Jesús, donde puedes preguntarle cuánto puedes gastar en ti mismo, cuánto puedes apartar para comprar una casa. Él está interesado en nosotros, pero no me aferro a nada como si fuera mío, porque es de Él. Usaré una ilustración. Digamos que esta es toda la riqueza y propiedad que tengo, y puedo sostenerlo así porque es mío. Puedo sostenerlo con mi mano y decirle, Señor, está en mi mano, pero es tuyo. Puedes tomarlo cuando quieras. Ese es el tipo de relación que se supone que debemos tener con Jesús como nuestro novio. Pero cuando somos personas religiosas, siempre estamos calculando cuánto es el mínimo que tenemos que hacer para llegar al cielo, porque no quiero perderme el cielo.
o calcular cuánto es lo mínimo que tengo que hacer, o cuánto es lo mínimo que tengo que poner en la caja de ofrendas, cuánta es la cantidad mínima que debo servir al Señor, cuál es la cantidad mínima de servicios a los que debo asistir en una semana, o qué es lo mínimo que debo hacer para tener un buen testimonio en la iglesia. Y todo mínimo, mínimo, mínimo. Esa es una marca de una persona religiosa. Imagínate si tuvieras una esposa así. Ella diría, ¿qué es lo mínimo que debo hacer por mi esposo? ¿Y qué es lo mínimo que debo hacer? Tendrías una miserable vida matrimonial. Y déjame decirte que Jesús no está buscando una esposa así. Él no está desesperado como para buscar una esposa así. Pero una persona espiritual dice, Señor, solo tengo una vida. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer por ti en esta vida? Yo quiero vivir esa vida. Es decir, ¿qué es lo máximo que puedo hacer por ti, Señor? En esas palabras simples, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás en mínimo o en máximo? Y tú puedes descubrirlo. Pasa el escáner ahora y sabrás si eres una persona religiosa, piensas que eres un cristiano maravilloso, pero en tu actitud interior, y estoy hablando sobre tu actitud diaria, no solo cuando vienes aquí el domingo por la mañana. Hablo de tu actitud en la vida diaria. Pero si tu actitud es, tengo que hacer algo por Dios, y dices, tengo que leer la Biblia, y tengo que conseguir un poco de dinero para Dios, no eres una novia. Eres un sirviente, mirando el reloj a qué horas termina la reunión. No eres un hijo, no eres una novia. Eres una persona religiosa, y es bueno que trates eso. Y quiero decirte algo en primer lugar, que Dios no está interesado en tu dinero. Él está interesado en tu amor, en tu corazón, en tu afecto. Y eso es lo que Él quiere. Y para concluir, permítame pasar al libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21. ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? ¿Por qué la gente se vuelve religiosa y no espiritual? Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús habla sobre el juicio final, donde dice que van a venir personas a decir, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? El hecho que lo llamaran Señor significa que tenían sus doctrinas correctas. El hecho que lo llamaran Señor, Señor, significa que estaban entusiasmados con eso también. Entendiste bien sus doctrinas y estás entusiasmado con el Señor y no entrarás en el reino de Dios. ¡Qué triste! Porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Respetabas la Biblia y te ponías de pie cuando la leías, pero durante el día no la obedecías. Y Dios no ignoró eso. Tú no obedecías. Ahora vamos al siguiente versículo, el 22. Muchos, no uno o dos. Muchos, serán millones. Me dirán en ese día, Señor, Señor, mira lo que hicimos por ti. Predicamos, echamos fuera demonios, no uno o dos milagros, muchos milagros. Y no eran falsos, eran reales. Entonces les declararé en el versículo 23, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenías una religión, pero no me amabas. Nunca te conocí. En el Antiguo Testamento, Adán conoció a su esposa. Y esa es la expresión más íntima que se habla de una relación de un esposo y una esposa. Y cuando el Señor dice que nunca te conocí, Él está diciendo que hiciste muchas cosas por mí, pero nunca tuviste esa relación íntima conmigo en el Espíritu, pero no me amabas. Eso es lo que le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tienen buenas cualidades, pero han dejado su primer amor. Espero que hayan entendido algo de lo que significa ser religioso. Porque cuando queremos hacer nuestra propia voluntad a mi manera y no permitimos que el Espíritu Santo use ese poder para crucificar eso, seguiremos siendo religiosos. Queridos hermanos y hermanas, si quieren ser espirituales, tomen su cruz.
mueran a su propia voluntad todos los días. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. No puedo hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Por eso busco a Dios para ser lleno del Espíritu Santo todos los días y así poder tener mi conciencia limpia. Yo le digo, Señor, quiero ver la raíz del pecado que me hace hacer mi voluntad. Señor, porque yo estoy haciendo mi voluntad y yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que negar mi voluntad. Pero si desarrollas el hábito de entregar tu voluntad, y con una acción poco a poco se va a convertir en un hábito. Y así es como poco a poco hacemos la voluntad de Dios. Y comienzas a negarte a ti mismo, diciendo, Señor, en esta situación donde esta persona me provoca, pero aquí voy a morir a mi voluntad. Y voy a hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy sentado en la computadora. Estás solo y eres tentado a ver un sitio pornográfico. Y mi voluntad es satisfacer mi lujuria. Estas tentaciones son muy fuertes. Me levantaré y me iré de ahí. Quiero huir de la tentación porque quiero agradarte. Estas pequeñas decisiones, después de un tiempo, te harán un hombre verdaderamente espiritual. Toma decisiones correctas. Los tiempos de ignorancia, la Biblia dice que Dios los pasa por alto. Pero hoy nos está llamando a arrepentirnos. Antes de cerrar, quiero dejarles este versículo. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Es un hermoso versículo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no es grandioso? Tal vez hoy escuchaste muchas cosas que no sabías y tuviste momentos de ignorancia hasta el día de hoy. Y Dios dice que las pasa por alto. Te perdono, la sangre de Cristo te limpia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirnos significa dar la vuelta y decir, Señor, quiero hacer caso a lo que escuché hoy. Quiero hacer mi parte en esta iglesia para hacer una pequeña contribución de ser un miembro espiritual en esta iglesia que vive de acuerdo a las normas y el estándar de tu palabra. Quiero obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a eso. Y esa es la mayor contribución que puedes hacer a esta iglesia. Imagina que todos dijéramos, quiero hacer eso. Tendríamos una iglesia espiritual, aunque sea pequeña en números.